Los arqueólogos dicen que hay escritos en una tablilla antigua que confirman que hubo un diluvio global y un arca que transportaba a personas y animales. La gente afirma que el arca mencionada en la Biblia se ha encontrado recientemente en Turquía. Durante décadas, los arqueólogos y expertos han estado buscando los restos de esta interesante estructura de madera, y los cristianos están celebrando el reciente descubrimiento debido a su importancia en la Biblia y en la historia en general. Pero esto no es la noticia más importante, ya que han descubierto cosas aterradoras dentro del arca que ha conmocionado a todas las personas religiosas. Te lo explicaré mejor en estos capítulos. Capítulo 1. El arca perdida. Cerca de la frontera de Irán y Turquía ha habido un gran hallazgo arqueológico que ha hecho que personas de todo el mundo hablaran. Un grupo llamado el Equipo de Investigación del Monte Ararat, compuesto por personas de universidades turcas y estadounidenses, ha estado excavando con mucho cuidado en un lugar llamado Durupinar. Este lugar está hecho principalmente de una especie de roca llamada limonita, y las historias locales han dicho durante mucho tiempo que podría ser lo que queda del Arca de Noé, una historia famosa en los libros sagrados del cristianismo, el judaísmo y el islam. El sitio Durupinar en Turquía realmente está llamando la atención de la gente porque tiene forma de barco, y es casi igual. El tamaño que se dice que tiene el arca de Noé en la Biblia es de aproximadamente 150 metros. Las cosas que encuentras en el sitio son realmente antiguas, entre el 5500 y 3000 a.C. Durante cientos de años, la gente ha estado tratando de encontrar el arca de Noé. Han contado muchas historias y pensaron que la encontraron varias veces. El monte Ararat es donde la Biblia dice que terminó el arca, y mucha gente ha ido allí para buscarla. Encontraron trozos de madera, vieron estructuras grandes que parecían un barco e incluso tomaron fotografías desde el aire que les hacen pensar que el arca está allí. La Biblia dice que el arca fue el barco más grande que existía hasta el siglo XX. Algo así como los enormes barcos que tenemos al día de hoy. Mucha gente en el cristianismo occidental cree que el barco terminó en Ararat, pero la prueba no está tan clara. Con el tiempo se han contado diferentes historias. Algunas historias antiguas dicen que fragmentos del arca todavía existen, pero otros, como uno de un tipo llamado Pachía de Ratisbona, dicen que el arca se descompuso en los años 1800 y 1900. Exploradores como James dijeron que encontraron madera en lo alto del monte Ararat, que podría ser del arca, ya que no era una madera convencional. Pero otras personas no están tan seguras. Dicen que esto no es prueba suficiente y que las cosas encontradas en el suelo y estudiadas por los científicos no han demostrado con certeza que el arca estuviera realmente allí. Capítulo 2. El guardián de los secretos. Se está llevando a cabo un proyecto extraño en cierta zona de Kentucky. Un hombre llamado Ken Ham, que inició y lidera un grupo llamado Respuestas en Génesis, está a cargo de hacer un parque temático. Este no es un parque temático cualquiera. Está construido alrededor de un enorme modelo del Arco de Noé y se llama el Arca. El parque es realmente grande y cubre 800 hectáreas, que es incluso más terreno que el que cubre Disneyland. Cada año, alrededor de 1.5 millones de personas vienen a visitar este lugar en el norte de Kentucky. El Arca en sí es una increíble pieza de construcción moderna, hecha para ser tan grande como dice la Biblia. Pero hay más para ver que solo el arca en su interior. Hay 3 niveles donde las personas pueden ver exhibiciones detalladas. Estas exhibiciones tienen como objetivo hacer que las personas se sientan como si hubieran retrocedido en el tiempo hasta cuando vivió Noé. Muestran cómo podría haber sido el mundo antes del gran diluvio, cómo Noé y su familia podrían haber vivido dentro del arca, y qué sucedió después del diluvio. La idea es hacer la historia del arca de Noé, algo que se pueda ver, escuchar y caminar, y no solo leer. Ken Ham tiene grandes planes para el encuentro con el arca. Quiere seguir haciéndolo más grande y mejor. Está planeando construir una copia de la Torre de Babel y un modelo de lo que Jerusalén podría haberse visto como cuando Jesús estaba allí. La parte de la Torre de Babel es especialmente emocionante porque tendrá un paseo similar a la mansión encantada de Disney. La gente se sentará y será llevada a ver diferentes escenas en el lugar donde se encuentra el arca, donde siempre sucede algo nuevo cada año y agregan cosas nuevas para que la gente vea y haga. Hay un lugar interior donde puedes acariciar a los animales, luces hermosas para ver en Navidad e incluso una zona donde puedes caminar y ver pájaros volando sobre ti. El parque también hace mucho trabajo detrás de escena.
Cultivan plantas en agua sin tierra y tienen lugares donde las personas que trabajan pueden quedarse creando el encuentro con el arca. No ha sido fácil. Ha hecho falta mucho dinero, ha causado problemas, muchas discusiones con personas con opiniones diferentes y mucha planificación cuidadosa. Para hacer realidad esta gran idea hubo que invertir muchísimo dinero. Tuvieron que vender bonos especiales y el gobierno local ayudó dando extensiones fiscales y mejorando el área para todos los visitantes que llegaron. Aunque mientras tanto, cerca del monte Ararat, un nuevo descubrimiento estaba a punto de sacudir todas las creencias. Número 3. La montaña Mecha. La idea de David Allen Deal sobre dónde terminó el arca de Noé es diferente de la historia habitual sobre el monte Ararat. Él cree que aterrizó en una montaña llamada Mesha, al sur del monte Ararat. Basándose en cómo se usan las palabras y en las historias de textos antiguos como la epopeya de Gilgamesh, cree que el arca aterrizó por primera vez en esta montaña. Piensa que Noé y su familia construyó la primera ciudad después de la gran inundación, usando partes del arca. Pero a medida que pasa el tiempo, cosas como los terremotos y la lluvia hicieron que el arca descendiera de la montaña y dejó marcas en el camino hacia abajo. La idea de Deal es muy detallada. Cree que las personas que sobrevivieron al diluvio usaron lo que quedó del arca para construir sus nuevos hogares, y usaron la madera del arca para hacer sus casas y el alquitrán pegajoso para evitar que sus techos gotearan. También hay algo especial en la montaña. Tiene dos picos que parecen un muro, llamado el Muro del Cielo. Esto se menciona en la epopeya de Gilgamesh, y se cree que fue donde aterrizó por primera vez el arca de Noé. Encontró alguna evidencia de su teoría cuando exploró el área entre 1996 y 1997. Encontró lugares antiguos donde vivía la gente y vio el Muro del Cielo en el punto alto donde él cree que el arca aterrizó por primera vez. También se observaron fotografías y estatuas antiguas que muestran personajes de la historia del Génesis en la Biblia, especialmente centrándose en una mujer llamada Nama, quien está vinculada a la montaña donde se cree que aterrizó el arca. Él piensa que estas antiguas obras de arte conectan historias antiguas con la historia del arca en la Biblia, mientras que la idea de Deal es muy interesante y tiene muchos detalles y razones para sus creencias. La teoría es solo una de muchas ideas sobre dónde podría haber terminado el arca de Noé. Aunque Deal tiene mucha evidencia y su pensamiento tiene sentido, los científicos aún no están totalmente seguros y dicen que necesitamos estudiar más y observar todo más de cerca lo antes posible. Antes de continuar, te invito a que le des like y te suscribas. Dicho esto, sigamos. Capítulo 4. Una disputa eterna. La historia del arca de Noé es una historia que comparte las tradiciones judías y cristianas, pero la forma en la que la gente entiende y acepta su historia y significado religioso a menudo ha sido diferente. Esto ha llevado a muchas discusiones y frecuentemente discusiones entre estas dos religiones. Los primeros escritores, que eran judíos o cristianos como Flavius Josefo, realmente creían que el arca era real. Sin embargo, la mayoría de los científicos actuales no están de acuerdo con la idea de que una gran inundación cubra todo el mundo o que el arca haya sido algo real. Algunos expertos que estudian la historia piensan que tal vez las grandes inundaciones que ocurrieron hace mucho tiempo en el Medio Oriente, como la inundación en el Golfo Pérsico o la inundación del Mar Negro, podrían haber sido la inspiración para estas viejas historias que hablan sobre el arca de Noé. Una pequeña parte de una conversación mucho más amplia sobre cómo se relacionan el judaísmo y el cristianismo. Estas dos religiones tienen una historia larga y complicada. Esta relación, que se ha examinado aún más de cerca después de eventos históricos, realmente son importantes como el Holocausto, y las personas que estudian la Biblia han tenido muchos debates intensos sobre cómo el Nuevo Testamento describe el judaísmo. Están tratando de descubrir si las partes que parecen estar en contra del judaísmo son en realidad una parte central de estos textos religiosos, o si simplemente han sido malinterpretados con el tiempo. Este debate es realmente fuerte cuando se trata de los textos de Lucas. Los escritos de Lucas no dicen claramente cosas malas sobre el judaísmo, pero lo describen de una manera compleja de entender a lo largo de los años, pues se han analizado las historias y enseñanzas de estos textos religiosos desde muchos ángulos. Diferentes líderes religiosos, eruditos y seguidores han ofrecido sus propias interpretaciones. Estas interpretaciones están influenciadas por sus creencias personales, sus antecedentes culturales y la época en la que viven.
Como resultado, la comprensión y la enseñanza de la historia del Arca de Noé y su significado varían ampliamente dentro de las comunidades judías y cristianas. Los investigadores e historiadores excavan en el pasado en busca de pistas que pueden apoyar o desafiar las interpretaciones tradicionales de estas historias a medida que se hacen nuevos descubrimientos y se cuestionan las viejas suposiciones. Además, las charlas religiosas también cubren cómo la gente entiende la idea de los pactos en los escritos sagrados. La palabra pacto se entiende y se traduce de muchas maneras diferentes en la Biblia hebrea, parte de la fe judía y el Nuevo Testamento y parte de la fe cristiana. Esto muestra cómo la conexión entre estas dos religiones ha cambiado y se ha desarrollado durante mucho tiempo. Este tema no se trata solo de idioma o de ideas religiosas, sino también se trata de cuestiones más importantes que incluyen cómo de conectadas están las creencias cristianas con las tradiciones judías, y si las promesas de Dios están destinadas a todo tipo de personas y para todos los tiempos. Capítulo 5. La búsqueda más larga de la humanidad. El cuento del Arca de Noé es famoso en todo el mundo, pero no es la única historia sobre un gran diluvio. Diferentes culturas tienen sus propias historias de diluvio y aunque cada una tiene detalles especiales, todas comparten algunos temas comunes. El árido Génesis, que viene de Mesopotamia, es una de las historias de inundaciones más antiguas y la gente cree que influyó en otras historias de inundaciones en esa área, como la historia del diluvio de Gilgamesh y la historia del diluvio del Génesis en la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento cristiano. Todas estas historias resaltan lo importante que es estar agradecido con lo siguiente: recuerda de dónde vienes y muestra respeto y humildad hacia los dioses. Cuando miramos las historias de inundaciones de China y Egipto, encontramos personajes como Nua y el dios del sol Ra, desempeñando papeles importantes al causar grandes inundaciones o sobrevivir a ellas en estas historias. Solo unas pocas personas sobreviven al diluvio y a menudo tienen alguna tarea especial o ayuda de los dioses. Encontramos ideas similares en historias de la antigua Grecia, donde Dwaland y Pyrrha son salvados por un cofre que termina en una montaña alta, y en el antiguo Hawái, donde Nu construye una gran canoa para escapar de una gran inundación y termina en Mona. La epopeya de Gilgamesh, que es una de las historias más antiguas que conocemos, cuenta sobre las aventuras de Gilgamesh e incluye una historia sobre una inundación, que es muy similar a la historia de Noé. Ambas historias hablan de los dioses que deciden deshacerse de los humanos, eligen una familia para sobrevivir, construyen un barco enorme y salvan animales. Pero también hay diferencias que muestran las diferentes culturas y creencias religiosas de las que provienen estas historias. Por ejemplo, la historia de Noé dice que sobrevive porque es una buena persona, mientras que la historia de Gilgamesh dice que sobrevive porque es sabio y los dioses lo favorecen. Otra vieja historia del diluvio es la epopeya de Atrahasis, que se encontró en el siglo XIX. Es incluso más antigua que la historia de Gilgamesh y comparte muchas partes iguales con la historia de Noé. Estas incluyen que los dioses son personas enojadas que sobreviven y que el mundo comienza de nuevo después de un gran diluvio. La historia de Atrahasis y la historia del diluvio del Génesis tienen mucho en común, como una advertencia sobre el diluvio 7 días por delante, la construcción de un barco y enviar pájaros a encontrar tierra firme después del diluvio. Estas historias sobre inundaciones de diferentes lugares y épocas se entrelazan en una rica colección de cuentos. Aunque provienen de diferentes culturas y tienen sus propios detalles únicos, todos hablan sobre el poder de los dioses, la supervivencia de unas pocas personas y un nuevo comienzo después de un gran desastre. Esto nos muestra que la idea de una gran inundación que arrasa con el mundo y comienza de nuevo es un tema sobre el que muchas culturas han pensado y contado historias. Capítulo 6. Una historia real. Durante muchos años, la historia del Arca de Noé ha capturado la imaginación de personas de todo el mundo, mezclando elementos de fe legendaria y relatos históricos de la historia de la Biblia sobre el Arca de Noé. Pero ciudades famosas antiguas como las de Mesopotamia, China, Egipto y Grecia también tienen sus propias historias sobre grandes inundaciones. Estas historias podrían señalar un recuerdo común de una gran inundación en el pasado, o una forma humana natural de dar sentido a los grandes desastres, contando historias sobre ellos en Mesopotamia. Escritos antiguos como el Idu Génesis y la epopeya de Gilgamesh comparten historias muy similares a la historia bíblica de Noé. Hablan de un gran diluvio, de una persona o familia elegida para comenzar de nuevo la humanidad,
y un barco que los salva con diferentes tipos de animales. Estos cuentos se centran en la idea de que los dioses juzgan a los humanos, en la importancia de comportarse bien y comenzar una nueva vida. Otra vieja historia de Mesopotamia es la epopeya Atrahasis. Esta agrega más detalles a la historia del diluvio, explica por qué ocurrió el diluvio y lo que pensaron los dioses humanos en ese momento. Aunque todas estas viejas historias tienen partes similares, la forma en que las personas las entienden y los mensajes que reciben de ellas son diferentes. Esto muestra la rica variedad de formas en las que las sociedades humanas han tratado de darle sentido a la naturaleza y la idea de poderes superiores. Lo interesante es que hay signos reales en la historia de la Tierra de grandes inundaciones. Por ejemplo, la inundación del Mar Negro es un evento bien conocido en el que el nivel del mar subió y causó una gran inundación hace unos 7500 años. Este evento y otros como la inundación del mar Mediterráneo y los cambios en los valles de los ríos en la antigua Mesopotamia podrían ser los eventos reales detrás de estas historias de inundaciones. Podrían explicar por qué tantas culturas diferentes las tienen. Mientras que no hemos encontrado pruebas de una inundación tan grande como la descrita en la historia del Arca de Noé, es posible que las grandes inundaciones en ciertos lugares hace mucho tiempo inspiraran a estas historias duraderas, ya sea que estas historias se basen en eventos reales o no. Siguen siendo una parte importante de la cultura humana. Muestran cómo nuestros antepasados intentaron comprender y darle significado al mundo que vivieron. La historia del arca ocupa un lugar especial en los escritos religiosos y leyendas antiguas, mostrando su importancia en diferentes culturas. En la Biblia, Noé se muestra como un hombre bueno a quien Dios elige para construir un arca que salva un par de cada tipo de animal junto con la familia de Noé, de un diluvio enviado por Dios para limpiar la tierra de sus malas acciones. Esta historia no trata solo sobre la fe fuerte de Noé, sino también sobre un nuevo comienzo para las personas y la continuación de la vida. Cada nueva pista se desdibuja y la línea entre la leyenda y la realidad nos acerca a la verdad. Capítulo 7. La autoridad de Dios. Leonard Simons, un soldado británico, reunió muchos objetos antiguos mientras estuvo en Irak después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellas había una tablilla especial de Asiria que ofrece una imagen diferente del Arca de Noé, lo que hace que la gente cuestione la imagen habitual del arca. Según este antiguo escrito, el arca no tenía la forma de barco familiar que solemos imaginar. En cambio, era redondo como los botes que se usaban mucho en los ríos de Mesopotamia en aquel entonces. Estos barcos redondos eran realmente buenos para atravesar las aguas salvajes del diluvio, mostrando la astucia de las personas que vivieron hace mucho tiempo. Una tablilla de 1000 años de antigüedad ha aportado información nueva y emocionante sobre la historia del Arca de Noé, lo que da a entender que esta conocida historia podría haber sido influenciada por historias más antiguas sobre inundaciones de la antigua Mesopotamia. Irving Flea, que trabaja en el Museo Británico, se dio cuenta de lo importante que era esta tablilla y la tradujo. Su historia se parece mucho a la historia de Noé de la Biblia. Incluso dice que los animales entraron al arca de 2 en 2. Este descubrimiento no solo ofrece una nueva forma de pensar sobre cómo era el arca, sino que también nos muestra cuánto tiempo hace que la gente empezó a contar historias y a transmitir sus conocimientos de una generación a otra. El trabajo de Finn con esta tableta llevó a una mayor investigación de la historia e incluso había planes para construir el arca nuevamente usando las antiguas instrucciones para ver si realmente podía flotar. Sin embargo, él mismo tenía dudas sobre si el arca era algo real. Vio la historia más bien como un cuento poderoso que ha permanecido en nuestra memoria y tradiciones, que como un evento de la historia real. La historia del Arca de Noé es mucho más que una simple historia del pasado. Es una narrativa profunda y significativa que habla sobre temas como el cómo se salvó con la ayuda de Dios y que Dios cumpla sus promesas. El cuento bíblico de Noé no se trata solo de sobrevivir a un gran diluvio. Es un símbolo de Dios entrando en ayudar a salvar y mostrar bondad en la Biblia. El arca es más que solo un barco que mantiene la vida segura. Es una señal de la bondad de Dios y la manera que se salvó Noé, quien fue favorecido por Dios. Recibió una manera de escapar del desastre y este fue un acto de bondad de Dios, no solo para Noé, sino para todos los seres vivos, en donde nos indica que esta historia se ve como un indicio de un rescate aún mayor,
que vendría más tarde a través de Jesucristo. Es como una promesa entre Dios y las personas. El arca se erige como un signo de protección, de seguridad y ser salvado, brillando como una luz de esperanza en medio del caos. El hallazgo del arca y la investigación a su alrededor mezclan las creencias religiosas con la emoción de encontrar cosas del pasado. Esta combinación de fe y ciencia nos da un vistazo a nuestra historia compartida y muestra cómo las historias antiguas todavía tienen un gran impacto hoy en día. Es un recordatorio de los grandes temas por los que todos pasamos para estar a salvo, tener otra oportunidad y siempre buscar la bondad de Dios. Es por eso que la historia del Arca de Noé va más allá de una sola religión. Toca a las personas de todo tipo de orígenes y creencias y sigue dándonos lecciones sobre la fe, siguiendo lo correcto y el amor interminable del Creador. Cómo esta combinación de atracciones modernas y misterios antiguos moldea nuestra comprensión de la creencia en la historia y la búsqueda del conocimiento. ¿Cuál será el próximo capítulo de esta antigua historia? Dale me gusta, suscríbete y haz clic en el siguiente video para profundizar mucho más.